Gracias por continuar con nosotros en CIPSE Noticias más temprano y agradezco la presencia de Jorge Aguilar, quien nos viene a platicar sobre temas importantes de lo acontecido en otras latitudes. Y pues bueno, antes que nada, buenos días, Jorge, bienvenido. Buenos días, Gretel, a ti y a todo el teleauditorio. Pues bueno, ya decíamos, hay variedad de temas, pero yo creo que lo que sigue es el tema Venezuela y Estados Unidos. Sí, pues sigue el tema de Venezuela y pues qué está pasando con el país sudamericano. Así es. La semana pasada platicábamos con Humberto sobre la situación que estaba sucediendo en aquel país, de que no era un golpe de Estado y de que era una revuelta. Y ahorita, el día de hoy se convocaron a marchas en Venezuela por el presidente interino Juan Guaidó para ir hacia los cuarteles militares. Esto es para meterle presión al ejército y que el ejército se pase del lado de Juan Guaidó o del pueblo, porque mientras el ejército específicamente en Venezuela no esté con el pueblo, pues no se va a poder, Maduro no va a poder dejar el poder, ¿no? Porque está cuidado por las Fuerzas Armadas del país. Una vez que hay algunos militares, que por desgracia son muchos militares de división, se pasaran del lado de Juan Guaidó, pues ya podría ser una parte muy inestable para el presidente Nicolás Maduro. Así es, pero sin duda alguna vemos que la situación continúa tensa, ¿no? Sobre todo, no solo para ellos, para todos los habitantes igual, Jorge. Sí, sigue tensa para todos los venezolanos, porque todo el tiempo están, pues ya llegó el momento en el que ya no aguantan, ya no soportan, no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen dinero, no tienen para comer, no tienen nada. No tienen nada, así es. O sea, y luego no están aceptando ayudas ni nada, ¿no? Y no, pues dice el presidente Nicolás Maduro que no necesita ayuda de afuera, solo de Rusia, solo a Rusia acepta, y a Irán y a otros países, y pues en la ayuda de Estados Unidos que mandan y la ayuda que manda la Unión Europea, pues vemos qué pasa, como pasó hace mes o 2 meses y medio, de que la queman en la frontera, ¿no? Exacto. Pero igual hay otros problemas ahorita, no solo de Venezuela, que se le han complicado a los Estados Unidos, que es el principal interactor en esta cuestión de geopolítica internacional. Platícanos. Ayer mandó uno de los portaaviones más grandes que tiene Estados Unidos, que es el Abraham Lincoln, que estaba en el mar, que estaba por las aguas de África, y lo mandan al mar Mediterráneo o al Mar Rojo. Porque hay una tensión con Irán, porque la Mossad, que es la parte espía de los israelitas, de Israel, le avisa a Estados Unidos que puede haber por parte de Irán ataques a lugares estratégicos de Estados Unidos en Asia o en Europa. Entonces se lo toma muy en serio el gobierno de Estados Unidos esta situación y manda a portaaviones junto con 2 destructores que está poniendo en el mar Asiático, lo cual China ya también tomó cartas en el asunto, y pues también está la tensión de Corea del Norte, que parecía que ya se habían contentado. Ya se había calmado todo. El presidente de Corea con Donald Trump, y resulta pues que el de Corea pues sigue jugando con sus misiles a ver dónde caen o a quién le pega, ¿no? Y China, otro problema, China en la guerra comercial que también estuvimos metidos nosotros como país, por un lado, y ahorita se le agarró con China, y parece que las cosas ya van a llegar a un fin feliz, como los martes felices. Como los martes felices. Bueno, no creo que tan feliz, ¿verdad? Como nuestros martes, pero así es. Y ya que se están a punto de arreglar las situaciones económicas de la guerra esta que se hizo, pues en Estados Unidos, el presidente Donald Trump sale con que les va a poner otros tipos de aranceles. Entonces, pues está llegando un acuerdo comercial a nivel internacional entre estados, pues no por quitarles unos, pues les dices, bueno, pues te voy a poner otros. O sea, igual con México también. Se los están catafixiando, sí, está poniéndole, ¿no? Prácticamente. Estados Unidos quiere poner arancel a todos, tiene todo su derecho, pero es un problema económico para los 2 países que están en cuestión,
y a consecuencia de eso, pues a todo el resto del mundo le afecta. Sí, ¿eh? Porque, por ejemplo, con nosotros pues, nos Ajá. suben el acero, los aranceles de acero en México. El acero, pues para que entre a Estados Unidos es más caro. Y en otros lados, pues se disparan los precios de todo lo que se fabrique. Por ejemplo, había problemas de las latas de refrescos, por ejemplo. Todo lo que se haga con acero, con Claro. metales. O sea, hay que eleva estar los precios. alerta, Jorge, por esto, ¿no? Sí, hay que estar, pues México ya no está en una situación de internacionalización, ahorita somos, Que ese es otro tema. ya estamos, nos estamos aislando poco a poco por el supuesto refrán de libre determinación de los pueblos, que está requete mal usado, por desgracia no debe usarse así. En todos los estados son libres y soberanos, o sea, todos los países. Así es. Pero acá vemos una situación de México, yo no intervengo en los asuntos exteriores, y pues cuando venga algún problema y queramos ayuda de algún otro país o de Así alguna es. situación de fuera de México, pues nos van a decir, pues no es nuestro problema, ve cómo te las arreglas. Y ahorita el problema no nos afecta tanto, pues porque está del otro lado del planeta prácticamente, pero sí, por ejemplo, con el petróleo va a haber un problema Claro. de que los precios van a subir, que han estado altos, había la expectativa de que bajaran, pero van a subir si llega a haber alguna situación bélica entre Estados Unidos e Irán o alguna situación económica también con China. Sí. O sea, son varias situaciones que está teniendo Estados Unidos a niveles bélicos prácticamente, económicos y militares, porque también regresando a Venezuela, igual Juan Guaidó, el día de hoy creo que hay una reunión de la Asamblea Nacional en la que puede ser que acepten también la intervención de Estados Unidos. Se sabe que hay tropas ya de Estados Unidos en Colombia, y pues también que puede llegar a ser la única forma de sacar ya al presidente Nicolás Maduro. ¿Crees que sí lo hagan? ¿Hay una posibilidad? La región ha estado muy tranquila, normalmente ha estado tranquilo América en cuestiones de guerras, ¿no? O sea, no han sido guerras muy sonadas, han sido prácticamente guerritas, no como Sí. vemos de repente en Europa, en Ucrania y toda esa zona de Europa del Este, que hay guerras que duran 10 años y se matan el primo, el sobrino, el papá, la mamá con el hijo, se agarran a todos a balazos. Acá no, pero sí, yo creo que podría llegar a ser una solución, una intervención pacífica y Claro. militar. Pero el problema es toda la geopolítica que hay alrededor de Venezuela, lo que está pasando con Irán, lo que está pasando con China. O sea, tiene varios frentes abiertos Estados Unidos que no están nada fáciles. Pues ahí está, hay que estar al pendiente de todo lo que suceda. Sin embargo, ya en próximas semanas estaremos platicando más al respecto, a ver cómo va la situación. A ver cómo va el mundo y cómo va el país. Efectivamente, pero pues te agradecemos mucho como siempre el habernos acompañado esta mañana. Gracias, Gretel, y a ti y a todo el teleauditorio. Pues ahí tienen la información. Vamos ahora con Humberto y está listo con más información.